Bueno, eh, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver el tema de la corona, ¿vale? Que ya sabéis que es un apartado más del tema 2, donde vienen diferentes apartados muy importantes como el Tribunal Constitucional, la reforma de la Constitución, el Poder Judicial, ¿vale? Es un tema muy, muy completo con el cual, pues bueno, vamos a introducirnos. En primer lugar, vamos a introducir esta parte de de la corona. Es verdad que viene, los primeros epígrafes vienen al Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución, pero quiero comenzar este tema 2 con la corona. Antes de dar comienzo a estos dos nuevos apartados, así se dan cosas ya por aprendidas cuando lleguemos a ello. Bueno, en primer lugar, ¿vale? Quería establecer, en primer lugar, a ver, voy a comprobar una serie de parámetros, ¿vale? El micrófono bien y la cámara bien. Vale, perfecto. Y creo que se me escucha bien. Vale, creo que se me escucha bien. Bueno, pues en principio vamos a dar comienzo un poco de referencia histórica, como siempre hacemos, ya lo dimos. No nos vamos a extender mucho porque tampoco va a salir ninguna materia histórica de la Constitución, sí, pero para saber dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente en principio deciros que la corona viene regulada en la Constitución, concretamente en el título 2 de la Constitución, pregunta tipo test de examen, que va del artículo 56 al 65. Pregunta tipo test de examen. ¿De qué artículo a qué artículo va el título de la corona? Bien, en principio, vale, una referencia histórica. ¿De dónde viene la corona? Bueno, la corona, bueno, la tradición histórica viene de muchísimos años atrás. No me voy a prolongar en el tiempo, ¿no? Ni en la historia, pero sí es verdad que desde el comienzo de la Segunda República los Borbones fueron expulsados de España. El abuelo o el bisabuelo del rey Felipe VI, que fue Alfonso XIII, fue expulsado, de hecho, desde el puerto de Cartagena con la Segunda República de España. Después, como todos sabemos, después de la República vino esa dictadura del general Franco. En esa dictadura del general Franco fue cuando el general Franco quiso que siguiese la tradición borbónica, ¿vale? Quiso tener una continuidad, una monarquía constitucional borbónica, pero claro, hubo ahí una serie de alimentos que no podía seguir la sucesión en la corona. ¿Por qué? En primer lugar, porque el verdadero sucesor de la corona no era don Juan Carlos I, sino su padre, don Juan. Pero ¿qué pasaba? Que el general Franco no se podía ver con... no concernían y tenían muchas disputas, sobre todo políticas, y el general Franco no podía ver a don Juan de Borbón, que era el padre de Juan Carlos I. Entonces dijo que si querían que siguiesen con la continuación borbónica tenía que ser el rey don Juan Carlos I, si no, no seguía con la tradición borbónica. Con lo cual, el padre de don Juan Carlos I tuvo que renunciar a su derecho a la sucesión al trono en favor de su hijo, don Juan Carlos I. Tras la muerte del general Franco, inmediatamente se proclamó como rey don Juan Carlos I, pero en este caso, que tiene muchísima relevancia, es que él no iba a seguir una continuidad de la función tradicional, constitucional, dictatorial del general Franco, pero renunció. Y entramos de lleno en la democracia. ¿Vale? Renunció y entramos totalmente de lleno en la democracia. Y con lo cual se dio paso a esta monarquía parlamentaria y a la aprobación de la Constitución de 1978, que como todos sabemos se aprobó en referéndum por todos los ciudadanos. Bueno, simplemente esta introducción para que sepáis de dónde venimos y dónde estamos en la actualidad. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia. ¿Vale? Vamos a entrar en materia. Sí es verdad que he puesto aquí en el Power, voy a partir la pantalla en dos porque quiero seguir el tema, ¿vale? Quiero seguir el tema y al mismo tiempo pues quiero también seguir el PowerPoint que os he elaborado para mejor entendimiento del tema. Tema muy fácil. Suelen salir preguntas, sí. Tema muy, muy fácil, ¿eh?
O sea, que no os preocupéis porque vamos a explicarlo de tal manera que se entienda absolutamente todo. Bueno, unos rasgos principales de esta monarquía parlamentaria es donde nos dice que la corona de España es hereditaria, ¿vale? En los sucesores de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón, que es donde el artículo 57 comienza. Y cuidado con este artículo 57 que veis aquí, artículo 57, donde te dice que la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón. Cuidado con esta pregunta, porque nos pueden decir que, de acuerdo con la Constitución española, la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad Felipe VI de Borbón. Y no, es don Juan Carlos I de Borbón. Nos podemos confundir con la actual figura de nuestro monarca, que es Felipe VI. Vale, ¿por qué es hereditaria y tiene este rasgo de hereditario? Porque se accede a la corona y al cargo de rey a través de una elección. Perdón, no es a través de una elección. No lo elegimos nosotros los ciudadanos a nuestro monarca, ni tampoco lo elige el rey, sino que hay un proceso sucesorio que viene en este artículo 57, que es el que hay que seguir. Por eso es hereditaria. No la elegimos en las urnas, los ciudadanos, no es una libre elección de nuestro monarca, sino que viene reflejada en ese orden sucesorio del artículo 57 que vamos a estudiar seguidamente. Vale, te dice que el cargo de rey es vitalicio, es para siempre, es desde que se nombra hasta que fallece el rey, o en este caso, como sucedió en el año 2014, donde el rey don Juan Carlos I abdicó en favor de Felipe VI. Pero normalmente, para seguir con ese carácter de permanente, es vitalicio, es para siempre. Desde que te nombra y normalmente hasta que fallece, hasta que muere nuestro monarca. Pero hay excepciones, por ejemplo, la abdicación. También sería una inhabilitación, que ahora veremos también. Pero normalmente es vitalicio por eso, porque es hasta que fallece el monarca. Es parlamentaria, no es una democracia coronada. Esto también es importante. Donde el rey es jefe del Estado, no tiene poder político ninguno. Esto lo tenemos que tener en cuenta desde el principio del tema y lo que quiero dejar claro. El rey no tiene poder político ninguno. Bueno, poder ni poder político ni ningún otro poder del Estado, ¿vale? Nuestro monarca es una figura simbólica, es una figura que modera y arbitra, pero no tiene poder político ninguno. No tiene poder. Por eso se hace la máxima de que el rey reina, pero no gobierna. Es una figura completamente simbólica. Bien, también vamos a ver muchas veces a lo largo de la exposición del tema, el rey es inviolable y es irresponsable. Es una persona irresponsable, o sea, no tiene responsabilidad a la hora de ejecutar sus funciones. Para darle validez a todos sus actos, siempre tiene que haber una persona que se encargue de tener la responsabilidad de los actos que realice el rey, que es la persona que refrenda esos actos, que es una figura que también viene regulada aquí en este tema y que vamos a ver posteriormente, igual que la inviolabilidad. El rey no puede ser juzgado, no puede ser procesado, no tiene responsabilidad criminal ni civil, no puede ser juzgado, es totalmente inviolable su figura, no tiene responsabilidad de los actos que hace, siempre deben de estar refrendados todos sus actos. Si algún acto, alguna función del rey no está refrendado por alguna de las personas que vamos a ver ahora, pues esa función o ese acto no tiene validez, es nula de pleno derecho. Bien, el gobierno no depende de la confianza del rey, como hemos dicho, ya sabemos que el rey es una función simbólica, con lo cual el gobierno no depende de la confianza del monarca, como sí pasaba en otras monarquías constitucionales, donde el rey sí tenía poder legislativo, poder ejecutivo, incluso poder judicial, ¿no? En este caso, el gobierno no depende de la confianza del rey, porque el rey no manda, el rey no tiene poder ninguno sobre el gobierno ni ningún otro poder. Esto que quede claro, que quede muy claro. Bien, vamos a entrar de lleno una vez que hemos visto más o menos, hemos agregado una serie de elementos que nos va a ayudar a comprender el tema.
Vamos a empezar con el estudio del artículo 56, ¿vale? Que te dice una serie de características. Por ejemplo, te dice en este artículo 56, como vemos aquí, te dice que la figura, el rey es el jefe del Estado. ¿Qué quiere decir que el rey es jefe del Estado? Como hemos dicho, el jefe de Estado es una figura que representa simbólicamente al país. O sea, va a encarnar la unidad nacional, cuya máxima función va a ser el máximo representante de las relaciones internacionales, pero de una manera simbólica. En cambio, el presidente del gobierno sí ejerce la función ejecutiva. Él sí tiene, el gobierno sí, el presidente del gobierno sí ejerce ese poder ejecutivo y dirige la administración pública. Pero el jefe de Estado en nuestra monarquía parlamentaria, en la española, es una figura simbólica, que va a tener una serie de superfunciones que son las que vamos a ver a continuación, que vienen en este mismo artículo 56. Es verdad que vamos a ver más adelante las funciones del rey que vienen en el artículo 62 y 63, que son las funciones generales o más ordinarias, y aquí en este, como veis, tiene, y lo he puesto por separado, tiene como superfunciones, ¿vale? Las principales funciones que tiene nuestro monarca. Y entre otras, ya digo, es símbolo de su unidad y permanencia. Como unidad del Estado, el rey participa en las actuaciones de los órganos constitucionales, como por ejemplo en el poder ejecutivo nombra y cesa a los miembros del gobierno, en el poder legislativo sanciona y promulga las leyes, en el poder judicial te dice que la justicia se administra en nombre del rey, pero estos son actos debidos, ¿vale? Aunque son superfunciones, son actos debidos, son actos obligatorios. Como veremos, lo vuelvo a recalcar, no tiene ningún poder de decisión, ninguna. Para eso están los diferentes poderes del Estado y diferentes órganos constitucionales que vienen, o instituciones que vienen ya reflejadas en nuestra propia Constitución, pero el rey carece totalmente de poder, ninguno. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, con lo cual procura allanar y templar y moderar las posibles roces entre las diferentes actividades de los poderes del Estado, actuando como un invisible moderador, pero que, ya os digo, que modera y arbitra para allanar y templar y moderar los posibles roces que hay entre diferentes instituciones, entre diferentes poderes del Estado, entre diferentes órganos, pero de manera moderadora y arbitraria. Otra superfunción sería asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta va a ser una función propia de un jefe de Estado. Asumir la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Esta función se va a proyectar a través de facultades concretas, como por ejemplo acreditar y recibir a los embajadores o otros representantes diplomáticos, manifestar el consentimiento de Estado a través de los tratados internacionales, para obligarse internacionalmente a través de estos tratados internacionales. Bueno, ya os digo, va a ejercer la más alta representación a nivel internacional, donde el rey cumple un papel muy importante en esta materia, ya que es nuestro máximo representante internacional, y de una manera pues, va a mejorar las relaciones con otros países, con otras naciones. Ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes, como ahora veremos en el último apartado del tema, en ese artículo 62 y 73 de la Constitución, donde vamos a ver, y son muy preguntables, cuáles son las funciones del rey. Funciones que tienen que ver con el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a ver todas las funciones porque suelen salir mucho. En un tema tipo test suele salir mucho, con lo cual es muy importante que empecemos a familiarizarnos con esas funciones y empecemos a comprenderlas un poco. Dice, su título es de rey, ¿vale? Y podrá utilizar las demás que correspondan a la corona. Es verdad que nuestro monarca ejerce como título de la corona, pero es que tiene muchísimos títulos, porque aparte de ser rey de España, tiene el título
de rey de Castilla, de León, de Granada, de Valencia, de Galicia, conde de Habsburgos, de Flandes, señor de Vizcaya. Tiene una lista de títulos increíble. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, como ahora veremos, es decir, como hemos dicho al principio, la persona del rey es inviolable. No puede ser juzgado, ni procesado, ni detenido, ni penal, ni civilmente, porque es una persona inviolable. Ahí es donde se quebranta ya ese artículo 14 de la Constitución que vimos en el título primero, donde dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Todos no. El rey no. El rey es inviolable. El rey no está sujeto a ser juzgado por nada. Absolutamente por nada. Y tampoco es responsable de sus funciones. Todos sus actos, como he dicho, deben de ser refrendados. Porque si no, carece de validez el acto. ¿Verdad? Que esta figura, se dice que es para limitar un poco el poder del rey, pero yo creo que los títulos van por otro lado. En fin, nos acordamos que la figura del rey es inviolable y no es responsable de sus actos. Como ya veremos, todas sus funciones, desde el artículo 62 y 63, siempre deben de estar refrendadas por alguna de las personas que vamos a ver cuando lleguemos al refrendo. Todos sus actos. Y hay uno que es lo que más nos preguntan, que es el que sale en el artículo 65.2, que es donde el rey nombra libremente a los miembros militares y civiles de su casa. Es la única función que tiene el rey que no necesita de refrendo, donde él elige libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que nos saldrá, pues no me acuerdo dónde sale, ahora lo veremos. Ahora lo veremos dónde sale, que es la única excepción de la función que no necesita tener refrendo porque el rey lo hace libremente. Bien. Ahora a continuación vamos a ver un punto que es el orden sucesorio, que es este artículo 57, que es un poco conflictivo, ¿no? A la hora de poder entenderlo. Es verdad que si lo estudiamos de memoria no vamos a tener ningún problema, pero yo quiero que lo entendamos mejor y después pues os suene, si no os acordáis, en algún momento de cuál es el orden de sucesión de la corona. Como ya os digo, la corona se hereda, pero a través de una sucesión, no a través de una elección libre de nuestro monarca que dice, quiero que este sea mi sucesor. No, por supuesto, tampoco se elige en las urnas. Hay un proceso que quiero que tengamos muy claro porque es muy preguntable tipo test. Suelen salir preguntas tipo test muy recurrentes. Bien, dicho esto, venga, vamos a empezar. Bueno, la primera parte ya lo he dicho antes. La corona de España es hereditaria. Acordaros que sigue siendo don Juan Carlos I de Borbón, no es Felipe VI. He visto alguna pregunta test oficial con respecto a la corona que hace hincapié en su majestad Felipe VI. No sale en la Constitución, literalmente sigue saliendo don Juan Carlos I. Bien, ¿qué más nos dice este artículo que también tenemos que tener en cuenta? Dice, la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación. ¿Vale? Esto también lo tenemos que tener muy claro. Muy claro, porque suele salir mucho también. ¿Qué orden regular va a seguir? El de primogenitura y representación. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto a la primogenitura, quiere decir preferencia del primer nacido de los descendientes del rey. Esa es la primogenitura. ¿Cuál van a hacer los descendientes de nuestro monarca? Los primogénitos, los hijos. En primer lugar van a ir los hijos. ¿Y cuál va a ser la preferencia? El primer hijo nacido. ¿Vale? El primer hijo nacido va a ser el preferente. Y representación te dice que subsidiariamente de los descendientes de los primogénitos, ¿vale? Si hubiese fallecido el monarca, lo que quiere decir que el trono se transmite del primogénito a sus descendientes, de padres a hijos y de hijos a nietos.
Siempre se elige, eso es la primogenitura y representación. Se elige un primer cabeza de familia y de ahí para abajo. Vamos a verlo aquí, que lo vamos a comprender mejor. Aquí he puesto el árbol genealógico de la familia real, pero no le he puesto la de Felipe, de nuestro actual monarca, porque no nos va a dar juego para todas las figuras que quiero explicar. Y entonces he cogido mejor el árbol genealógico de la familia real de don Juan Carlos I, aunque todos sabemos que ya abdicó en favor de Felipe VI. Pero este árbol familiar de la familia real nos va a dar más juego que si cojo el de Felipe para explicar el orden sucesorio, para explicar la regencia, para explicar la tutoría. ¿Vale? Hay figuras que este esquema nos va a dar mucho juego y nos va a permitir entender las cosas mucho mejor. Vale. En referencia a lo que decía de primogenitura y representación, es decir, que hay preferencia del primer hijo nacido, es decir, aquí el primer hijo nacido de don Juan Carlos era Elena, la hija mayor era Elena, o sea, había una preferencia de primogenitura y de representación que representaba los hijos de Elena y los nietos del rey. ¿Vale? Eso es la primogenitura. Ahora llegaremos el por qué no es Elena quien es nuestra actual monarca y es el rey Felipe. Pero vamos por partes. Vamos a ir por partes. Vale, eso es lo que quiere decir la preferencia del primer nacido de los descendientes del rey y su representación continua. Vale, después veis que siempre, después nos pone, dice, siendo preferida siempre la línea de las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, y en el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo vamos a ver aquí, en este esquema, lo vamos a ver rápidamente y muy simplificado, y lo vais a ver enseguida. ¿Vale? Siendo preferida, primero, la línea anterior a las posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la línea, hay preferencia de la línea directa sobre los colaterales. La línea directa, en este caso, sería Elena, Cristina y Felipe, que serían las que se prefieren antes que las posteriores, que las posteriores serían las colaterales, es decir, los hermanos del rey. Por eso te dice, se prefiere antes la línea anterior, que es la línea directa, Elena, Cristina y Felipe, antes que las posteriores. Las posteriores son las colaterales, que serían los hermanos del rey y sus sobrinos. Se prefieren antes esta línea directa, esta línea anterior a las posteriores. Esto quiere decir esto. ¿Vale? En cuanto en la misma línea, el grado más próximo al más remoto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que prioridad de generaciones o grados anteriores sobre los más jóvenes. Es la prioridad que se tiene. Es decir, Elena tiene prioridad, ¿vale? Elena tiene el mismo grado, tiene prioridad sobre su hija. Esto quiere decir, en el mismo grado el varón sobre la mujer, ¿vale? Porque Elena tiene prioridad sobre los más jóvenes, las líneas anteriores sobre las más jóvenes. Es decir, que cuando el sucesor sería de don Juan Carlos sería Elena, ¿vale? Y después sería Victoria, en el caso de que no estuviese Elena, porque haya fallecido o porque tuviese una enfermedad grave, lo que sea. Después te dice que en el mismo grado, ¿vale? En el mismo grado de consanguinidad del rey, que serían los hijos, este sería el primer grado de consanguinidad, los hijos, siendo preferido el varón a la mujer. Y ahí es donde entra de lleno Felipe, porque la Constitución nos está diciendo, no hay una prohibición de que gobierne la mujer, de que ejerza el trabajo de rey una mujer. No hay una prohibición, pero sí una omisión. Te está diciendo que cuando haya varón en la familia no va a poder reinar. Pero si no lo hay, sí. Por lo tanto, no hay una prohibición, pero sí hay una omisión y por lo tanto sí hay una discriminación hacia la mujer que no sé en los tiempos que están cómo no se ha solucionado esto. Esto fue una de las... yo creo que fue una de las omisiones o de los padres constitucionalistas al principio que más se discutió. No entendían algunos senadores
o padres de que elaboraron la Constitución, de que cómo la Constitución eh, pues decía palabras muy bonitas a la hora de, de proclamar valores, y a la hora de establecer órganos institucionales había una total vejación hacia la mujer y discriminación. No se atrevieron a dar el paso y de cambiar estas circunstancias históricas. Por lo tanto, se mantuvo, ¿vale? Se mantuvo esa postura de que cuando haya varón entre los hijos, pues se ha preferido el que sea monarca, sea el varón, sea elegido y sea sucesor en la corona, sea Felipe. Por eso, aquí en esta línea, pues, como ya sabemos todos, se proclamó Felipe VI como sucesor de su majestad Juan Carlos I de Borbón. Y por último dice, en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de que en el mismo sexo, por ejemplo, las hijas de Felipe VI, Leonor y Sofía, Leonor es la mayor y por lo tanto, como son del mismo sexo, pues la persona de mayor edad. ¿Cuál es la mayor? Leonor. Sería la que sería la sucesora de la corona de Felipe VI. ¿Vale? Más o menos, no sé si lo tenéis claro. Voy a poner un par de ejemplos para que lo veamos claro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, principio, cuando se elige una primera línea de cabeza, es decir, como ya sabemos que en el mismo grado ha sido elegido Felipe, por ser varón, pues hasta que no se agote la primera línea de cabeza, que sería la de Felipe, no puede entrar a suceder en la corona la segunda línea, que sería la de Elena, y tercera línea o cabeza sería la de Cristina. Es decir, no puede entrar a suceder en el orden sucesorio de la corona Elena, que sería la segunda línea, hasta que no se hubiese agotado la línea de la línea de cabeza, la primera línea de cabeza, que sería Felipe. Si Felipe, por cualquier circunstancia, falleciese o se inhabilitase por una de las circunstancias que vienen reflejadas en la ley o en la Constitución, entraría Leonor, ¿vale? No entraría Elena, entraría Leonor. Por lo tanto, y si le pasase algo a Leonor, sería Sofía. Hasta que no se agote esta línea de Felipe, no puede entrar a suceder la segunda línea. Por ejemplo, ¿quién sería el sucesor en la corona si hubiese fallecido Felipe VI? ¿Vale? Sería Leonor. Y si no hubiese tenido descendencia Felipe VI, no hubiese tenido hija, sería Elena la siguiente. Y así para abajo. ¿Qué pasaría si hubiese fallecido también Elena? ¿Quién entraría a suceder en el orden sucesorio de la corona? ¿Victoria, que sería la mayor? Pues no, sería Victoria. ¿Por qué? Porque sería Felipe, porque es varón. En el mismo grado, el varón a la mujer. ¿Lo vamos entendiendo así? Yo creo que sí. Yo creo que así sí lo entendemos mejor. Os digo que estoy cogiendo el árbol genealógico de, de la familia real porque lo veo mucho más práctico a la hora de elaborar este tipo de, para poder definir este tipo de figuras que salen en la Constitución como el orden sucesorio, y ahora veremos la regencia y la tutoría. Venga, pues seguimos, ¿vale? También nos dice a continuación, dice el príncipe heredero, veis en el punto 2 del 57, dice que desde su nacimiento o desde que produzca el hecho de legítimo llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias. ¿Vale? Y los demás títulos que vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Perdón un segundo, que tengo el móvil por ahí, lo tengo abierto y creo que tengo eco. Está escuchando. Voy a ver si lo quito, yo no sé. A ver. Y ya está. Pues no, no lo veo.
Bueno, parece que no se ve. No se ve bien. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Seguimos con esta figura del artículo 57, donde vemos que el príncipe heredero desde su nacimiento, desde que se produzca el hecho de su llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias. Es decir, desde su nacimiento o desde que produzca el hecho de su nacimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea príncipe de Asturias desde que nace. Por ejemplo, Leonor, ¿vale? Leonor no fue príncipe de Asturias desde que nació, sino desde que su padre se proclamó rey. Automáticamente se produjo el llamamiento de Leonor para ser princesa de Asturias en el momento que su padre, que era príncipe de Asturias hasta el momento, fue proclamado como rey. Y después una serie de títulos que también tiene el príncipe heredero, que son muchísimos, ¿vale? Son muchísimos los tipos de títulos que tiene. Bien, es el sucesor a la corona, como ya sabemos, sucede a su padre, hace el mismo juramento que el rey, el príncipe heredero, hace el mismo juramento, además de fidelidad al rey, es llamado a la regencia, como ya veremos los tipos de regencia que hay, cuando se inhabilita a nuestro rey o cuando el rey es menor de edad. En cuanto al matrimonio, cosa muy importante también, que suele salir mucho, dice, aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión al trono, contrajesen matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, tiene que ser prohibición del rey y de las Cortes Generales, no del rey o las Cortes Generales. Tienen que ser las dos las que se pongan de acuerdo si quieren prohibir el matrimonio del príncipe heredero. ¿Vale? Si se prohíbe, pues quedarán excluidas en la sucesión al trono, no solamente por él, sino también por los sucesores, con lo cual entraría en la segunda línea, porque no solamente él va a dejar de proclamarse rey, sino también sus descendientes. Es decir, que en este caso, si el rey don Juan Carlos I y las Cortes Generales hubiesen dicho que te prohibimos el matrimonio con Leticia, y el rey Felipe hubiese dicho, me da igual que me lo vayáis a prohibir, yo me voy a contraer matrimonio con Leticia, pues automáticamente él hubiese perdido el derecho a suceder en la corona, y Leonor y Sofía y sus descendientes, con lo cual entraría de lleno Helena, cosa que no ocurrió, por supuesto, ¿no? Pero aquí ya la Constitución mete este supuesto para que quede claro. Si el rey, los dos, no uno y después otro, no, los dos, el rey y las Cortes Generales prohíben, no quiere decir que no se pueda casar Felipe o cualquier monarca que tenga que casarse obligatoriamente con personas de sangre real, no, de hecho, no. Pero sí es verdad que te lo pueden prohibir, ahora tú ya te casas, pero si te casas ya sabes que las consecuencias van a ser estas. Van a ser que tú no vas a suceder en la corona, ni tampoco tus descendientes. También te dice este apartado 2, que me lo he saltado, dice, extinguidas todas las líneas llamadas de derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona la forma que más convenga a los intereses de España. Es decir, si no hubiese habido ningún sucesor de don Juan Carlos I, ¿vale? Porque no ha tenido descendencia, con lo cual no hay línea, porque no ha tenido descendencia, ¿quién es el encargado de proveer a la corona de España a un sucesor? Las Cortes Generales. De hecho, las Cortes Generales tienen un papel relevante en todas las figuras que se nombran aquí en la corona, ¿vale? Siempre las Cortes Generales están ahí en medio. Medio, pues aprobando, extinguiendo figuras como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, es una figura muy relevante lo de las Cortes Generales. Igual que las abdicaciones y renuncias o cualquier duda de derecho en el orden sucesorio debe ser aprobadas por las Cortes Generales por ley orgánica. Se van a recibir por ley orgánica. Es decir, una renuncia no es lo mismo que una abdicación. Por ejemplo, una renuncia, igual que he dicho al principio, cuando hemos visto al principio el tema de la corona, renunciar es cuando no eres monarca, ¿no? Por algunas circunstancias todavía no eres monarca, pero eres legítimo en la sucesión a la corona, pero renuncias, como hizo el padre de don Juan Carlos I, don Juan de Borbón, renunció a su derecho a suceder en la corona, que le tocaba a él, pero Franco no quería,
y renunció en favor de su hijo don Juan Carlos I. ¿Vale? Y abdicar es renunciar también, pero cuando ya eres rey, que fue lo que sucedió en el año 2014, cuando el rey Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe VI, y en el 2014 es cuando abdicó y se proclamó rey Felipe VI por la abdicación y la renuncia a ser rey de don Juan Carlos I. Esta es la diferencia. Los dos se regulan por ley orgánica, muy preguntable, tipo test. Bien, vale, pues nada, pues una vez dicho esto, hemos visto lo de abdicaciones y renuncias. Bueno, la familia real viene regulada en el Real Decreto 1368 del año 87, donde nos dice básicamente quién forma parte de la familia real, ¿vale? Como ya hemos visto en el árbol genealógico y hemos tomado como ejemplo la de don Juan Carlos. ¿Quién forma parte de la familia real? El rey o la reina, el consorte de la reina o el marido de la reina o la mujer del rey, ascendientes de primer grado, los hijos, descendientes, hijos, nietos y el príncipe heredero. Perdón, ascendientes de primer grado. ¿Quiénes son los ascendientes de primer grado? ¿Quiénes son los ascendientes de primer grado del rey don Juan Carlos? Sus padres, los abuelos del rey Felipe VI, que serían los que faltarían aquí en la familia real, tal y como regula este Real Decreto. ¿Vale? Después, bueno, después viene pues, el tratamiento que tiene cada uno, el rey de majestad, el consorte de la reina Alteza Real, después los descendientes, los hijos tienen tratamiento de infantes, los nietos grandes de España, el príncipe heredero Alteza Real. Bueno, viene una serie de tratamientos que son los que vienen contemplados en este Real Decreto. En cuanto a la reina consorte o el consorte de la reina consorte es la mujer del rey y el consorte de la reina es el marido de la reina, ¿vale? Que en un futuro será el marido de nuestra futura reina Leonor. Te dice el artículo 58 que no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Es decir, si tenemos a Felipe VI y tenemos a nuestra reina Leticia no puede ejercer funciones constitucionales, a no ser que ejerza ella la regencia. O el regente puede ser otra persona diferente a la mujer. Pero si no, no pueden ejercer funciones constitucionales, salvo pregunta de examen lo dispuesto en la regencia, que ahora veremos lo que es. Que viene aquí a continuación. Bien, ¿qué es la regencia? Bueno, es una, como viene aquí, es una entidad de carácter público para cubrir las funciones que se atribuyen al rey, ¿vale? Cuando ocurren dos circunstancias, cuando el rey es menor de edad o cuando ha sido inhabilitado por alguna de las circunstancias que vienen determinadas por ley, porque ha sido inhabilitado por una incapacidad mental, física, que le impide, ¿vale? Y que tiene reconocida una incapacidad que le impide llevar a cabo el trabajo del rey, con lo cual, pues se le incapacita. Siempre acordaros que para incapacitar al rey se deben de reconocer, esta inhabilitación debe de ser reconocida por las Cortes Generales. Otra vez interviene de lleno en la regencia las Cortes Generales. Si vamos a inhabilitar a nuestro monarca, debe de ser reconocido por las Cortes Generales. Bien, vamos a ver en principio la regencia, ¿vale? Para poder ejercer las funciones, las superfunciones que hemos visto al principio del artículo 56, es jefe del Estado, modera y arbitra las funciones del Estado, asume la más alta representación de la jefatura de Estado. Esas son las superfunciones. Y las funciones del artículo 62 y 63, que es lo último que vamos a ver en este tema, pues si el rey es menor de edad o ha sido inhabilitado, tiene que haber una persona que le dé continuidad a nuestra corona, a nuestra monarquía. Y por eso está la regencia. Si le pasa algo al rey, o sea, menor de edad, ahí está el regente, donde va a cumplir con las funciones que tenía que cumplir nuestro monarca. Bien, ¿cuándo se va a ejercer la regencia? Como ya he dicho antes, cuando el rey fuera menor de edad, el padre o la madre del rey, o en su defecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder a la corona, según el orden sucesorio de la corona, entrará a ejercer inmediatamente la regencia.
y la ejercencia dura el tiempo de la minoría de edad. Cuando el rey, por supuesto, cumpla la mayoría de edad, pues ya no le hace falta el regente, ya tiene plena capacidad de obrar y ya ha cumplido esa mayoría de edad, que son los 18 años, y ya no necesita regente. Vámonos, para ver este caso, nos vamos otra vez al árbol genealógico del rey Juan Carlos, ¿vale? Y tal como dice aquí, si el rey fuese menor, ¿vale? Ha fallecido el monarca y el siguiente en orden sucesorio es Felipe, ¿vale? Pero como es menor de edad, estamos poniendo un ejemplo, ¿vale? Un supuesto ejemplo. Y Felipe es menor de edad. ¿Quién entrará a ejercer la regencia? ¿Eh? Te dice la Constitución, ¿el padre o la madre? El padre de Juan Carlos ha fallecido, la madre, ¿vale? La madre. Y si también hubiese fallecido la madre, ¿qué es lo que nos dice? Pues el pariente de mayor edad más próximo a suceder. ¿Cuál es el pariente de mayor edad de Felipe más próximo a suceder a la corona? Elena. ¿Vale? Elena, que es la mayor y es más próximo a suceder en la corona. Sería Elena, porque es menor de edad, no está ni casada ni tiene descendencia Felipe, pero sería Elena. ¿Veis aquí el ejemplo? Pues igual. Vale. En el segundo caso dice, si el rey se inhabilitara para el ejercicio de su autoridad y esta imposibilidad fuese reconocida por las Cortes Generales, acordaros que nada de que según el artículo 59 de la Constitución Española la regencia, si se inhabilitase a nuestro monarca, esta inhabilitación por quién de las siguientes figuras debería de ser reconocida. A, el Gobierno, B, el Consejo General del Poder Judicial, C, las Cortes Generales, D, ninguna de las anteriores, las Cortes Generales. Pregunta muy típica tipo test. Pregunta muy típica tipo test. Vale, entonces entrará a ejercer inmediatamente el príncipe heredero si fuese mayor de edad. Si no fuese mayor de edad, se procederá como el apartado primero. ¿Vale? El apartado primero, ya hemos visto que si Felipe es menor de edad, sería la madre. Pero como hemos dicho que posiblemente la madre también esté muerta, pues el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, que sería Elena. Yo creo que sí queda claro, ¿no? Yo, como no me interrumpí, yo sigo adelante. ¿Vale? Yo sigo adelante. ¿Lo comprendéis todo? ¿Lo entendéis? Yo sigo adelante. Bien. A ver, que no me queda, vale. No me queda nada. Requisitos de la regencia. ¿Vale? Aquí, importante. Hemos visto los dos tipos de regencia, minoría de edad del rey e inhabilitación. ¿Vale? ¿Cuáles son los requisitos de esta regencia? Top. Lo suelen preguntar mucho. Te dice, ser español y mayor de edad. Y quedaros con esto. Ser español. Uno de los requisitos para ejercer la regencia es ser español y mayor de edad. Quedado con este primer requisito en la regencia, porque después la tutoría es con lo que más se confunde y nos equivocamos. Que es prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Y es donde siempre metemos la pata. ¿Vale? Es decir, para ser regente tienes que ser español y mayor de edad. ¿Vale? Y también te dice, si no hubiera ninguna persona a la que le corresponde la regencia, es decir, si no hay ni padre, si no hay ni madre y tampoco hay ningún pariente más próximo a suceder en la corona, ¿vale? ¿Quién es el encargado de elegir regente? Otra vez entra de lleno las Cortes Generales, ¿vale? Y nos dice que va a ser totalmente discrecional, tanto a la hora de elegir a dedo a quién va a ser el regente, como del número de los regentes, que te dice que se compondrá de 1, de 3 o de 5. Siempre impar, por si hay que discutir algo, que siempre haya desempate, nunca número par. Que es como un órgano colegiado, que ya veremos más adelante también, con los órganos colegiados. Por lo tanto, esto es muy importante. Otra vez están las Cortes Generales. Oye, que no hay nadie en el orden sucesorio. ¿Quién designa? ¿El Gobierno? No. ¿El Consejo General del Poder Judicial? No. ¿El Congreso? No. ¿El Senado? No. ¿El Tribunal Constitucional? No. ¿El Tribunal Supremo? No. ¿El Defensor del Pueblo? No. Las Cortes Generales. ¿Vale? Porque nos pueden despistar con esta serie de respuestas. ¿Y por quién se va a componer? No se compone por 2, 4, 6, sino números impares, 1, 3 y 5.
Vale, se va a ejercer por mandato constitucional y siempre en nombre del rey para poder ejercer estas funciones, estas superfunciones y las funciones ordinarias que vamos a ver a continuación, ¿vale? Siempre por mandato constitucional. Este regente va a prestar el mismo juramento que el rey, además del de fidelidad al rey. Tendrá tratamiento de alteza que me parece que no sale. Bien, esto es importante. Los requisitos para la regencia son muy preguntables. Con lo cual, al loro. Y vamos a la tutela. ¿Vale? Igual que hemos dicho que la regencia es un órgano público, ¿vale? Que va a estar para, bueno, pues para ejercer aquellas funciones constitucionales que en ese momento el monarca no puede, por las dos circunstancias que acabamos de ver. Ahora existe otra figura que es la tutela del rey. ¿Qué funciones va a ejercer el tutor del rey o la tutora? ¿Vale? Pues, entre otras cosas, el cuidado de sus bienes, ¿vale? De sus bienes, de sus derechos, de su patrimonio, el cuidado de su educación y de su enseñanza, la defensa de su integridad física, es decir, va a regular la esfera privada del monarca. Cuando esté en menor de edad, va a regular esa esfera privada, va a velar, va a tutelar para que esa esfera privada del príncipe, para que su integridad física, su educación, su patrimonio estén a salvaguarda de cualquier circunstancia. Bien, dentro de la tutela hay tres supuestos. Aunque no viene así en la propia Constitución, ¿vale? Pues sí se suele, aunque no te hace esta partición de estos tres puntos, de estos tres tipos de tutela, pero para que se nos quede mejor, creo que es prioritario que divida en tres partes las diferentes tutelas. ¿Vale? La primera, la tutela testamentaria. Es decir, ¿quién va a ser tutor del rey? Aquel que el rey hubiese designado en su testamento. Aquel que el rey designe en su testamento, es decir, yo soy monarca, voy a en mi testamento quiero que sea, si fallezco antes de que el príncipe sea mayor de edad, quiero que su tutor sea fulanito de tal. Yo lo designo en el testamento, pero ¿y qué pasa si no lo ha puesto en el testamento el rey, quien quiera ser tutor del rey menor? Pues el segundo apartado, que es la tutela legítima, ¿vale? Que te dice, si el rey no hubiese nombrado en su testamento al tutor, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. Cuidado con esto, porque si se vuelven a contraer el matrimonio ya no pueden ser tutores. Si permanecen viudos, sí. Es decir, venga, vamos otra vez aquí al caso. Antes de seguir, diferencia de los requisitos. Hemos dicho que para la regencia es necesario ser español y mayor de edad. Y para ejercer la tutela es necesario ser mayor de edad y español de nacimiento. Cuidado con esto. Español de nacimiento. No vale que tenga doble nacionalidad, no. Tiene que ser español originario de nacimiento. Si no, no puede ser tutor del rey. Vale, vámonos a ver quién puede ser. Nos vamos otra vez aquí al árbol, ¿vale? Fallece don Juan Carlos I, ¿vale? Y el Felipe VI es menor de edad. ¿Quién sería tutor? ¿Vale? ¿Quién sería tutor si no hubiese elegido en testamento don Juan Carlos I? Pues sería el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En este caso no está don Juan Carlos I porque ha fallecido, sería la madre de Felipe, ¿no? ¿Y qué pasa si contrae matrimonio posteriormente? Que ya no puede ser tutora. ¿Y qué requisitos tiene para ser tutora? Ser español de nacimiento y mayor de edad. Es mayor de edad, pero ojo, esto no va a salir en el examen, pero es para que no se nos olvide. Doña Sofía no es española de nacimiento, es griega, con lo cual tampoco podría ser tutora. Legalmente no podría ser, pero para que lo recordemos que la tutoría, ¿vale? Hay que ser español de nacimiento. Doña Sofía no es española, tiene la doble nacionalidad, española y griega, pero no es española de nacimiento, con lo cual no puede ejercer la tutoría. Cuidado con esta figura, vamos a recordar lo que acabo de decir para no confundirnos entre la regencia y la tutoría. Bien. Y por último, vamos a ver la tutela dativa o mejor parlamentaria, que nos dice, en defecto de las mencionadas tutelas, es decir, si no hay testamento y si no hay
persona, no hay padre ni madre que permanezca viudo, ¿quién va a ser el encargado de elegir tutor? Pues otra vez las Cortes Generales. Otra vez van a ser las Cortes Generales y aquí ya no viene ni 1, ni 2, ni 5, ¿no? Aquí es las Cortes Generales quien va a elegir o va a nombrar al tutor del rey, que no podrán acumularse los cargos también de regente y tutor, sino en el padre o la madre o ascendientes directos del rey. Es decir, una de las preguntas que nos van a hacer, ¿se puede acumular los cargos de tutela y de regente? Sí, no, depende. No. Sí, pero solamente en el padre o la madre, o ascendientes directos del rey, ¿vale? Los ascendientes directos del rey serán los padres de Felipe o los abuelos, o los abuelos, que pueden ser también, pueden ser tutores y pueden ejercer la tutela y la regencia. Y, por supuesto, el ejercicio de la tutela es totalmente incompatible con todo cargo o representación política, no es como el caso de la regencia, que sí puede ejercer la función, aquí la tutela no puede ejercer ninguna función, y menos mucho cargo político, bueno, ni el rey tampoco. Bien, pues esto sería la tutoría, ¿vale? 3 clases de tutoría, de tutela, perdón, ¿vale? La testamentaria, la que designa el rey en su testamento. Si no hay testamento, será el padre o la madre mientras permanezca viudo, y si no se da ninguna de las circunstancias anteriores, lo eligen las Cortes Generales. Bien, venga, seguimos con el juramento del rey. ¿Vale? El rey, vamos a ver, es proclamado ante las Cortes Generales, prestando juramento de qué, ¿vale? También muy preguntable. Según la Constitución española, ¿qué tipo de juramento presta nuestro monarca? ¿Vale? Siempre ante las Cortes Generales y, primero, desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución española y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y los derechos de las comunidades autónomas. ¿Vale? 4 apartados que hacen el juramento, ¿vale? Que tenemos que tener muy claro. El primero, muy fácil, tiene que desempeñar fielmente sus funciones, tiene que jurarlo, ¿vale? Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y respetar los derechos de las comunidades autónomas. El príncipe heredero, ¿qué nos dice la Constitución? Pues tiene que hacer el mismo juramento que el rey, además de fidelidad al rey. Vale. Venga, pues vamos a seguir. Si no me interrumpéis por alguna duda, yo sigo. Y vamos a pasar a la figura del refrendo. Antes de empezar con las funciones, ¿vale? Antes de empezar con las funciones, quiero ver el refrendo del artículo 64. ¿Vale? Bueno, ¿qué es el refrendo? ¿Vale? Pues el refrendo, de manera muy general, sería para, de una manera muy sutil, poder limitar el poder del monarca. Es decir, todas las funciones que ahora veremos cuáles son de nuestro monarca, pues para darle validez a todas esas funciones, pues debe de haber un refrendo. Un refrendo que puede ser explícito a través de la firma, siempre que sanciona o promulga alguna ley, el rey la firma y después debajo viene la firma de quien refrenda ese acto. ¿Vale? Pues eso es un refrendo explícito a pie de cabecera de esa ley, la firma el rey y después la firma el que refrenda. En un acto público, como veis, el rey siempre va acompañado de un ministro, o casi siempre, ¿vale? De un ministro. Siempre va según el acto público, pues irá del ministro de Justicia, del ministro de Interior, del Exterior. Siempre todos los actos públicos de nuestro monarca tiene que haber un ministro para darle validez a ese acto. Ese sería, de alguna manera, el refrendo implícito. Porque, ya os digo, todas las funciones deben de ser refrendadas por alguna persona. Si no, carece de validez el acto. Bien. Bien, vamos a ver las principales características del refrendo. Como ya sabéis,
la característica de inviolabilidad e irresponsabilidad del rey, como no puede ser perseguido ni política ni nada, ¿vale? Como ya hemos dicho, es responsable de sus actos, debe de ir refrendada por esa persona. Una de las preguntas que más suelen hacer, ¿cuál de las siguientes personas están legitimados para refrendar los actos del rey? Y como veis aquí, tenéis al presidente del gobierno, a los ministros competentes según la materia y, excepcionalmente, en algunos casos muy puntuales, que también viene recogido en la propia Constitución española, el presidente del Congreso. No el presidente del gobierno, que también, el presidente del Congreso. Es decir, en líneas generales, ¿quién lo va a refrendar? El presidente del gobierno y los ministros. Normalmente los ministros competentes en la materia, ¿no? Si se firma una ley de justicia, una ley de una acción social o de infraestructura, lo que sea, cualquier, para sancionar y promulgar las leyes, debe de firmar las leyes para darle fuerza obligatoria y después tiene que ir la firma del refrendado. Acto público puede ir el presidente o cualquier presidente. Y después hay una serie de hechos muy concretos que refrenda el presidente del Congreso, como por ejemplo la propuesta de nombramiento del presidente del gobierno. Esos son refrendados, esa propuesta de ese artículo 99, donde se va a investir como presidente. El rey, como todos sabemos, va a celebrar una reunión con todos los partidos políticos y va a proponer un candidato para presidente de gobierno, que él no elige, no elige. Va a llamar al presidente del Congreso y le va a decir, oye, por favor, proponme como presidente de gobierno a fulanito de tal. El presidente del gobierno debe de refrendar esa propuesta, ¿vale? Así como alguna disolución de las cámaras, convocatorias de nuevas elecciones o cuando haya pasado el transcurso de 2 meses de la primera votación de investidura a través de ese artículo 99 y no haya ninguna persona para investir como presidente. Como regla general, nos van a preguntar quién de los siguientes refrenda los actos del rey o quién de los siguientes no refrenda los actos del rey. Con que sepamos quién refrenda los actos del rey, presidente del gobierno, ministro competente y el presidente del Congreso, ya nos la pueden preguntar como quieran, que la vamos a saber sí o sí. ¿Vale? Venga, seguimos. Vale, los efectos del refrendo, ¿vale? Conferir validez al acto refrendado, como hemos dicho antes, es responsable de la persona que lo refrenda, como hemos dicho, ¿vale? Como excepción al refrendo, lo que dijimos, vale, aquí esto está mal, ¿vale? Y esto lo vais ahora mismo, lo vais a actualizar y lo vais a corregir, porque dice este apartado tercero, dice, como excepción al principio general de la necesidad de refrendo, nos encontramos con la distribución de la cantidad global que el rey recibe de los presupuestos generales del Estado para el sostenimiento de su familia y su casa, que él distribuye libremente. Bien, esto es verdad que él distribuye libremente, pero la única referencia a la excepción de las funciones que no necesita refrendo es la que hace el artículo 65.2, que es cuando el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Que eso él lo hace libremente y no hace falta refrendo. Esta, aunque viene también en el artículo 65, pero no nos dice nada de la excepción, con lo cual lo vamos a quitar de en medio porque no quiero que nos enseñemos. Nos encontramos aquí, ¿vale? Vamos a quitar aquí. El frente nos encontramos, bueno, podemos, vale, que el rey nombre libremente a los miembros militares de su casa, ¿vale? Esto, pues suele salir mucho, ¿vale? Suele salir mucho y es la única excepción, ¿vale? Artículo 65.2 de la Constitución Española que hace referencia a esta función exclusiva, que no necesita refrendo, que sale mucho. Bien, como veis, ¿vale? Como veis, en el último artículo, que hace referencia precisamente a la Casa del Rey, nos dice, el rey recibe de los presupuestos generales del Estado, a ver si lo tengo aquí puesto en el POE, que no me acuerdo de cuánto era, aquí está, ¿vale? El rey recibe de los presupuestos generales una cantidad global para el sostenimiento de su moneda que distribuye él libremente, ¿vale? Que en el 2026, como veis aquí, son de 8,4 millones. La verdad que el presupuesto de 8,4 millones se ha mantenido muchos años, nunca ha subido, bueno, nunca no. Los últimos 3 o 4 años no ha subido, siempre se ha quedado en la misma consigna,
de los presupuestos, 8,4 millones en el 2026. ¿Vale? Es lo que va a recibir nuestro monarca para que él distribuya libremente. Aquí no dice nada de la excepción. Es verdad que él distribuye libremente, pero no es la excepción que se refiere el artículo 65.2, que es este. El rey nombra libremente a los miembros civiles y militares de la casa. Esto quiero que quede claro. ¿Vale? Y ahora sí nos vamos a las funciones del rey. Ahora sí quiero que nos vayamos directamente a las funciones del rey. Vamos a verlas una por una para que se nos quede siempre. ¿Vale? Porque... Vale. Sí es verdad que aquí he puesto algo más de la Casa del Rey, que se encuentra regulado por este Real Decreto, pero como no viene en la Constitución, ¿vale? No viene en el título de la corona, estructura de la Casa del Rey, bueno, pues está constituida por el jefe de la casa, el secretario general, cuarto militar, guardia real, oficina de prensa. Esta no sale en la corona, con lo cual no vamos a ver absolutamente nada y nos vamos a ir directamente al artículo 62 y 63 de la Constitución española, ¿vale? Y vamos a empezar con esas funciones que vienen aquí, ¿vale? ¿Vale? Aquí te dice, bueno, aquí, bueno, de acuerdo con el artículo 56, que es el primer artículo que hemos visto, las superfunciones, ¿no? Donde ejerce la jefatura de Estado, tiene una figura simbólica, representativa, moderadora y arbitral, pero después tiene otra serie de funciones más ordinarias, más generales, que son las que vemos en el artículo 62 y 63. Aquí, bueno, aquí lo he puesto en el Power, como veis, lo he puesto un poco por orden de los distintos poderes. He puesto la que ejerce en relación con el poder ejecutivo, que es el gobierno, ¿vale? El legislativo, que son las Cortes Generales, y el judicial, ¿vale? Que es el poder judicial. Bien, en cuanto a las funciones del rey, en cuanto al poder ejecutivo, propone a candidato a presidente de gobierno, ¿vale? Es él, pero ya sabemos que él no tiene ningún poder. Él no elige al presidente de gobierno. Para eso está el artículo 99 de la Constitución española, que nos acordamos que en ese artículo 99, tras las elecciones generales se tienen que crear el Congreso y ya el Congreso tiene que investigar al presidente, es quien elija al presidente. Y nuestro monarca va a hacer una ronda de consultas de aquellos partidos políticos que el rey pueda proponer, pero según lo que le diga aquel candidato, que le diga: Majestad, tengo el respaldo suficiente para irme al Congreso, exponer mi programa político y que vote el Congreso, a ver si obtengo la mayoría. ¿Vale? Está claro que cuando hay una mayoría absoluta de un partido, pues ya sabemos quién va a ser candidato, ya sabemos quién va a proponer a través del refrendo del presidente del Congreso, quién va a proponer a candidato, el rey, al que ha tenido mayoría absoluta. Pero como últimamente todos sabéis que no hay una división de muchos partidos, ya no está el bipartidismo tradicional, hay una fragmentación muy importante en el Congreso a través de los partidos políticos, está muy fragmentado, pues el rey tiene que llegar a conseguir a ver quién es el guapo que llega al rey y le dice: he conseguido el respaldo suficiente para que se me invista como presidente del gobierno. Entonces el rey llama al presidente del Congreso: oye, propón a este que me ha dicho que tiene el respaldo suficiente. Pero el rey no lo elige, no tiene poder ninguno, ¿vale? Nombra al presidente del gobierno y pone fin a sus funciones. Una vez que está propuesto y una vez que el Congreso ha aprobado la investidura en primera votación por mayoría absoluta, o si no, en segunda votación por mayoría simple, lo nombra como presidente de gobierno. O lo cesa cuando ha acabado los 4 años de legislatura o por alguna cuestión de confianza o moción de censura, o porque bien quiere la disolución el propio presidente del gobierno. ¿Vale? Nombra y separa a los miembros del gobierno. Los nombra y los separa. Pero él no elige. Quien elige a los miembros del gobierno, al grupo de los miembros del gobierno, ¿quién es? El presidente del gobierno. El presidente del gobierno le va a decir al rey: Majestad, aquí tiene usted mi equipo, fírmemelo. Entonces el rey va a coger la lista y va a decir: oye, Pedrito, aquí este no me gusta. No, a mí me da igual que no te guste. Tú firma, yo quiero este equipo.
Tú no tienes poder ninguno. Tú tienes que firmar lo que yo te doy. Él nombra y cesa a los miembros del gobierno. Pero quien en realidad los propone y lo elige es el presidente de gobierno. El rey no tiene poder político ninguno. Es informado de los asuntos de Estado. Esto también es importante porque el rey puede presidir el Consejo de Ministros. Sí, sobre todo al comienzo de cada legislatura siempre lo preside. Pero ¿por qué él lo decide? No. Tiene que haber un previo acuerdo entre el presidente de gobierno y el monarca. Porque puede ser que el rey quiera ejercer la presidencia del Consejo de Ministros y el presidente de gobierno le diga no. No, porque aquí se van a tratar cuestiones políticas muy específicas y usted no tiene por qué estar aquí, porque no son materias trascendentales para la política nacional. Bueno. Bien, expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros, es decir, da validez formal a ese decreto, haciéndola oficial. Decretos leyes y decretos legislativos. Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Esto es, digamos que es una función simbólica, porque como todos sabemos ya, el gobierno ejerce la dirección militar, la administración militar y la defensa del Estado, que viene en el artículo 97 de la Constitución española, ¿vale? Y entonces esta facultad del rey es simbólica. Ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas es simbólica, ya que precisa, como todas las demás, la correspondiente refrendo ministerial. Y ya sabemos todos que la función exclusiva del gobierno de la dirección de la administración militar es del gobierno. Pero bueno, es un cargo que se le da y se le reconoce por hechos históricos de manera simbólica. Acredita a embajadores y diplomáticos. Bueno, pues ¿cómo se llama esto? O sea, las cartas credenciales es el documento que acredita a una persona para que ejerza esta facultad, para ejercer las funciones de diplomático. Ejerce el alto patronazgo de las Reales Academias. Bueno, esto también es simbólico. Es decir, desde el siglo XVIII los Borbones crearon primero en Francia y después en España, crearon las Reales Academias con el fin de promocionar las ciencias y las artes y en consecuencia la Constitución ha vinculado al rey la cultura y la ciencia, reconociéndole el alto patronazgo de las Reales Academias. Pero esto no comporta decisiones, o sea, poderes decisorios, sino meramente representativos. No, él no tiene un poder decisorio en estas Reales Academias, es solamente un representante simbólico, como todas las demás. Es un reconocimiento histórico que se le hace a nuestro monarca. Bien, y ahora vamos en relación con las Cortes Generales. En relación con las Cortes Generales, sanciona y promulga las leyes. Es decir, sancionar, ¿qué quiere decir? Es el acto formal mediante el cual nuestro monarca, nuestro jefe de Estado, da su conformidad ante una ley, dando su aprobación o autorización ante esta ley. ¿Vale? Esa es la sanción. Y la promulgación es aquella que le da fuerza obligatoria. Es decir, certifica la existencia de un texto normativo, un texto legal, mediante la promulgación, hace que ésta sea obligatoria, ¿vale? A expensas ya de su publicación, que es el último requisito final para perfeccionar la ley. Bien, convoca y disuelve las Cortes Generales. ¿Vale? Convoca, ¿vale? Después de las elecciones las convoca y también las disuelve cada 4 años o cuando se disuelven las Cortes por el traspaso del tiempo de los 2 meses desde la primera votación de investidura del artículo 99 o porque las va a disolver también el propio supuesto de cuando el presidente del gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, Senado o las Cortes Generales. Bien, también manifiesta el consentimiento de Estado para obligarse internacionalmente por medio de los tratados, ¿vale? Es decir, nuestro monarca va a firmar tratados internacionales para obligarse internacionalmente, tratados que
acordaros que, bueno, hay diferentes tratados, pero los más importantes son mediante leyes orgánicas. Aquellos tratados de carácter político, de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado, aquellos que afecten a los derechos fundamentales de las personas, son tratados internacionales que se va a firmar por nuestro monarca mediante ley orgánica. Declarar la guerra y hacer la paz. ¿Vale? Esto no lo va a declarar la guerra a nuestro monarca arbitrariamente, bajo su capricho. No, esto si se declara una guerra, tiene que haber una previa autorización de las Cortes. Y previa iniciativa del gobierno. Pero declara la guerra y hace la paz, previa autorización de las Cortes Generales. No tiene ningún poder para hacer nada. Y bien, y por último, en relación con la justicia, dice, en su nombre se administra la justicia. Esto también, digamos que se alude al carácter público de la justicia porque supone un recuerdo histórico en aquellas épocas en que los soberanos eran titulares de este poder judicial, de este poder de la administración de justicia. Entonces, es un reconocimiento histórico simbólico también. Pero la justicia ya sabemos que la imparte ¿quién? Los jueces y magistrados. ¿Vale? Ejerce el derecho de gracia, es decir, puede dar indultos. Pero indultos generales no puede. Tiene que ser indultos específicos y particulares, con nombres y apellidos. Y cuando haya una sentencia, es decir, ¿quién tiene el poder, el jus pudiendi, el derecho de sancionar? El Estado. ¿Vale? Cuando hay una sentencia firme, pues también puede ejercer este derecho de gracia. Pero este derecho de gracia también es simbólico, ya que no tiene una potestad discrecional para ejercer este derecho de gracia, ya que tiene que ser el Estado, el gobierno, bajo el refrendo del gobierno, quien autoriza al monarca a dar este derecho de gracia. Indultos generales no, particulares, con nombre y apellido. Siempre refrendados por quién. En este caso estamos hablando de justicia, por el ministro de Justicia. Y fijaros aquí, que es importante, nombra al presidente del Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, al presidente del Tribunal, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es el mismo que el presidente del Tribunal Supremo. Nombra al presidente del Tribunal Constitucional y a sus miembros. ¿Vale? Esto también es muy preguntable tipo 3. ¿Por qué? Porque como vemos, el rey nombra a todo el mundo. Nombra a los ministros, nombra al presidente de gobierno, nombra al presidente del Tribunal Supremo, al presidente del Tribunal Constitucional y sus miembros, al fiscal general del Estado, nombra a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, nombra a Tokiski, nombra a todo el mundo, los nombra y los separa, pero él no, a propuesta siempre de alguien, porque lo vuelvo a repetir, él no tiene ningún poder político, él no ejerce ningún poder del Estado. Bueno, y en relación con las comunidades autónomas, bueno, pues como hemos visto en el juramento, ha de respetar los derechos de las comunidades autónomas, nombra al presidente de la comunidad autónoma, ¿vale? Sanciona los estatutos de autonomía, que si nos acordamos, ¿a través de qué ley se aprueban los estatutos de autonomía? Por ley orgánica. Y convoca referéndum a los procesos autonómicos. Bien, esto es prácticamente no, hemos visto todas las funciones que vienen, tanto en el artículo 56 como en el artículo 62 y 63. Es verdad que lo hemos visto un poco compartimentado según la relación con los diferentes poderes del Estado, pero quiero que quede claro que nuestro monarca, como ya dije al principio del tema, no tiene ningún poder y por lo tanto siempre pues, es una función simbólica, arbitraria, moderadora, ¿vale? Para allanar, ¿vale? Los posibles roces, es moderador, pero no tiene poder político ninguno. Bueno, y con esto concluyo, ¿vale? Concluyo con este tema 2 de la corona y nos vamos a ver la semana que viene para ver el Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución. ¿Vale? Bueno, hasta aquí, un saludo y un abrazo. Bueno.